¿Quieres que tu teléfono te dure todo el día? En este video te traigo varios trucos y tips para que ahorres batería y tu teléfono te rinda por muchas horas. Así que comencemos. Comencemos hablando con algo que quizás tienes activado y no te diste cuenta que te está gastando la batería de tu dispositivo, y para eso estaremos yendo a la parte de configuración y sería la vibración del teclado. Cada vez que tocas una tecla del teclado pues estará vibrando tu teléfono, y para eso lo vamos a apagar en la parte de configuración, en la sección de sonido y vibración, y bajamos un poquito más hasta encontrar la parte de vibración del teclado. Esto sin duda alguna pues es bastante útil para saber que exactamente tocaste una tecla, pero ten en consideración que si lo usas y escribes bastante en tu dispositivo, pues cada vez que toques una tecla estará vibrando tu teléfono, y pues eso obviamente estará afectando tu batería. Tu iPhone es bastante inteligente, pero cada vez que recibas una notificación se estará encendiendo la pantalla del mismo si no tienes un Apple Watch, y eso pues obviamente estará afectando tu batería por cada notificación que recibas. Y para poder resolver o poder mitigar un poco todo esto, te recomiendo que hagas varias cosas. Una de ellas sería ir aquí a la parte de configuración, ir a la parte de notificaciones y seleccionar la sección de resumen programado, y de esta manera vas a poder crear diferentes resúmenes dependiendo del día para que ahí te llegue todo de golpe las notificaciones y puedas revisarla y que sea un poquito más inteligente. Aquí puedes ver que de forma predeterminada me creo uno a las 8 de la mañana, uno al 12 de mediodía. Obviamente aquí dependerá muy de ti de cuándo quieres recibir este bloque de notificaciones, y en esta sección vas a poder ver cuántas notificaciones recibes de cada aplicación o red social. Puedes ver que de Twitter recibo bastante, así que puedes incluirla en el resumen para poder ver solamente, valga la redundancia, un resumen de lo que está pasando, de Threads, de YouTube, en fin. Aquí estaré colocando las aplicaciones que quiero que sean parte de este resumen, y una vez entonces pues llegue esa hora, estarás recibiendo todas estas notificaciones de golpe, una versión resumida obviamente, para que puedas pues limitar las veces que la pantalla de tu dispositivo se encienda. Ahora bien, otra forma en la cual puedes limitar o reducir las veces que tu teléfono se enciende cada vez que recibes una notificación sería utilizando la función de enfoques, y esto para mí es sumamente útil. Lo encuentras aquí en la parte de configuración. Como puedes ver, yo tengo ya varios enfoques creados dependiendo de la situación, como por ejemplo gimnasio, juegos, el sistema de mero interrupciones si tienes un equipo con Apple Intelligence, el modo de sueño, el modo de trabajo, el modo de viaje. Así que puedes crear un nuevo enfoque. Vamos aquí a crear uno simplemente para poder mostrarte esto. Digamos en la parte de personal, digamos que queremos crear uno personal, enfocado pues obviamente en que no te distraiga y que no recibas tantas notificaciones. Y una vez estés aquí, puedes encender el control inteligente de notificaciones para que sea un poquito más inteligente. Y en la parte de silenciar, pues puedes silenciar personas o puedes silenciar aplicaciones. Aquí pues obviamente dependerá de lo que utilices. Si por ejemplo reciben mucha notificación de esta red social, pues puedo añadirlo aquí para que obviamente pues se silencie y no reciba nada sobre esto. Así que ten eso en consideración, que puedes hacerlo mediante aplicaciones o también mediante personas, si quieres bloquear completamente personas que te estén contactando cuando tienes activado este enfoque. Y una vez estés listo, pues ya puedes entonces comenzar a utilizar este enfoque yendo aquí a la parte del centro de control, lo enciendes aquí en modo personal y estarás pues limitando las notificaciones que recibas solamente de esas aplicaciones o personas que seleccionaste. Otra función que puedes hacer, pues es bastante sencilla, sería la parte del modo de ahorro de batería, pero podemos llevarlo un poquito más pro y utilizar un sistema automatizado para poder crear que obviamente pues el teléfono encienda esta función cuando tú quieras. Y para eso vamos a utilizar la aplicación de atajos que viene con tu dispositivo, y vamos a la sección de automatización y le damos el botón de más para poder crear una enfocada en la batería. Bajamos un poco a la parte de nivel de batería, y aquí pues vas a seleccionar lo que tú quieras, si quieres que se active cuando quede 50%, 40%. En fin, esto va a ser muy personal de cuándo es que tú quieres que se active. Le damos ejecutar después de confirmar, no, ejecutar de inmediato, que no te notifique. Y le damos ahora a siguiente y vamos a buscar una nueva automatización. La puedes encontrar aquí entre las que ya vienen predeterminadas, o buscar, si por ejemplo no la encuentras, escribes ahorrar batería y puedes encontrarla aquí. Y ahora vamos a seleccionar el modo de activar, desactivar, para que obviamente pues, se active eso del modo de batería. Le damos aquí listo, y ahora una vez entonces llegue el dispositivo a 40%, se estará activando de forma automatizada el sistema de ahorro de batería, para que no tengas que ni siquiera que preocuparte por eso y que tu teléfono esté ahorrando batería en el momento en que tú quieras. Volviendo otra vez al mismo tema de que tu iPhone es muy inteligente y tiene un sistema para poder monitorear cuántos pasos estás dando durante el día, si por ejemplo no tienes un Apple Watch, pero eso obviamente pues va a tener un impacto en la duración de tu batería. Y para poder apagar eso, si no quieres tener acceso a esa función, vamos a bajar un poquito más a encontrar la parte de privacidad y seguridad, y en esta parte pues podemos activar
activar o desactivar, mejor dicho, la parte de la condición y actividad física para que entonces pues se pueda apagar eso y no detecte cuando tu teléfono se está moviendo y que registre eso como un paso o con un movimiento que estás haciendo para que de esa manera pues ahorre un poco de batería. Ahora bien, ahora que estamos en esta sección, un punto bien importante que también puedes hacer para asegurarte de que tu teléfono no está gastando batería extra sería ir a ver la sección de localización y asegurarte de que las aplicaciones que tienen el sistema de ubicación activado sean aplicaciones que realmente tú estás utilizando y que realmente necesitan esa parte de la ubicación. Así que es una aplicación que realmente no utilizas, como puedes ver aquí Amazon al compartirla, nunca, siempre. Por ejemplo, esta aplicación de clima, pues está bien que lo uses siempre, pero una vez más verifica qué aplicaciones quizás no deben de estar utilizándolo este sistema de siempre. Aquí prácticamente lo tengo todo muy bien, diría yo, pero digamos por ejemplo que no quiero que el sistema de Meta AI utilice mi ubicación constantemente, sino que solamente al utilizar la aplicación, pues ahora puedes activarlo de esta manera o que te pregunte la próxima vez y haciendo estos cambios específicamente, dependiendo de las aplicaciones, pues vas a poder reducir cuántas veces se utiliza la ubicación por estas aplicaciones que quizás no lo necesitan para que ahorres un poco de batería. En esta misma sección de privacidad y seguridad, además de hacer la parte de ubicación que hicimos ahora mismo, también puedes bajar un poquito a la parte final donde encontramos la sección de Bluetooth y de la misma manera que hicimos con la parte de ubicación, pues aquí puedes apagar cuáles aplicaciones realmente no necesitan acceso de Bluetooth, que quizás la están utilizando y pues te está gastando batería. Así que aquí puedes apagarlo dependiendo de obviamente las que sean importantes para ti o que realmente no lo necesitan. Por ejemplo, Facebook no necesita acceso a Bluetooth para nada, ni siquiera Instagram. Así que una vez más puedes seguir apagando estas conexiones de Bluetooth dependiendo de cuáles aplicaciones realmente lo necesitan, para que de esa manera pues puedas reducir un poco el consumo de batería de tu dispositivo cuando se activa la función de Bluetooth. De la misma manera que podemos configurar cuáles aplicaciones tienen acceso a este tipo de conectividad o también a la ubicación, también podemos controlar cuáles aplicaciones tienen acceso para poder actualizarse en el trasfondo, y para eso vamos a la parte de configuración otra vez, vamos a la sección de general y aquí bajamos un poquito más hasta la parte de actualización en segundo plano, y aquí en esta sección pues obviamente dependerá muy de ti cuáles son las aplicaciones que no quieres que se actualice en segundo plano. Solamente cuando entras a la misma, digamos que Amazon no quiero que se actualice en segundo plano, pues lo puedo apagar. Obviamente yo en mi caso quiero que sí se actualice. Una vez más, en esta sección va a depender muy de ti, de cuáles son las aplicaciones que realmente no quieres que se actualicen en segundo plano, que están gastando mucha batería. Quizás hay aplicaciones que no lo necesitan, por ejemplo hay documentos de Google, estoy seguro que no hace falta para que se conecte ¿verdad? De forma en el segundo plano. Una vez más, todo depende de cómo es que tú lo quieras configurar, así que tengas en consideración a la hora de utilizar esta función. Otra manera en la cual puedes ahorrar un poco de batería sería en la parte de utilizar los mapas y entonces descargar los mapas que quieras utilizar, y eso entonces pues no estará utilizando constantemente datos cada vez que entras aquí a la aplicación de mapas. En el caso de la aplicación de Google Maps, que es la que muchas personas utilizan, puedes tocar la parte de tu perfil arriba e ir a la parte de mapas sin conexión, y en esta parte pues puedes seleccionar el mapa que tú quieras del área donde piensas ir quizás, y aprietas el botón de descargar y se estará descargando obviamente para poder utilizar solamente el mapa cuando estás aquí en este modo sin conexión, para que de esa manera no esté utilizando constantemente datos para poder descargar esa información. Esto mismo también lo podemos hacer directamente en la aplicación de Apple Maps. Obviamente si utilizas esta aplicación pues puedes activarlo tocando aquí tu carita o tu perfil. Vamos a la parte de mapas sin conexión y aquí pues te da algunas recomendaciones, puedes tocar esa o simplemente añadir la que tú quieras. Puedes buscar tu ubicación específicamente o buscar pues por ejemplo una ciudad o un pueblo, etcétera, y una vez entonces estés listo para descargar, haciéndolo más chiquito o más grande dependiendo del área en el cual te vayas moviendo en tu ciudad o en tu país. Así que aquí puedes descargarlo. Incluso también en el sistema de Apple pues aquí toca la opción de utilizar solamente mapas en conexión. Una vez entonces se descargue ese mapa, para que solamente se utilice el mapa descargado y no esté constantemente pidiendo al internet que descargue más información. Esta función de solamente utilizar los mapas cuando no tienes conexión es algo excelente, por ejemplo cuando estás de viaje y no quieres gastar esos datos que compraste o que te dieron para cuando estás en otro país. Así que asegúrate de activar esto específicamente cuando vas a estar en un lugar donde no tengas datos o tengas que gastar más para poder tener acceso a esta función. Una excelente función de iOS 18 si tienes una Mac es la de poder recibir notificaciones de tu iPhone directamente en tu computadora, pero eso obviamente pues te estará gastando un poco más de batería, ya que tiene que enviar esa notificación no tan solo al iPhone sino también a tu computadora. Y si quieres apagar esa función si la encendiste para que te rinda quizás un poquito más el teléfono, vamos aquí a la parte de configuración, vamos a la sección de general y vamos a la sección de AirPlay y continuidad, y en esta parte vas a poder encontrar la sección de duplicación del iPhone, y aquí vas a poder entonces editar para poder borrar esa conexión y que entonces pues ya no se estén enviando esas notificaciones y esa conexión de tu teléfono directamente
directamente a tu computadora. Los últimos trucos son bastante útiles, aunque ya muchas personas seguramente lo saben, pero por si acaso, asegúrate de mantenerte en Wi-Fi todo el tiempo que puedas, porque los datos pues tienden a gastar más batería porque están constantemente buscando esa conexión, mientras que el Wi-Fi seguramente es un poco más estable, así que asegúrate de mantenerte en Wi-Fi. Y si ya tienes poca señal y estás en un lugar donde sabes que nunca vas a poder conectarte y que no estás recibiendo prácticamente nada de datos, pues yo te recomendaré que simplemente vayas directamente y aprietes el modo de avión, porque si ya sabes que no vas a tener muchos datos y tu teléfono está constantemente buscando esa señal, eso destruye tu batería completamente. Así que si puedes estar en el modo de avión en ese momento específico, pues enciéndelo, porque sería mejor que gastar batería para estar buscando constantemente esa señal. Y el último truco es uno bastante importante que muchas personas dicen que no rinde más la batería, pero un estudio ha demostrado que en efecto sí lo hace, y es que utiliza tu teléfono en el modo oscuro. Si tienes un teléfono con una pantalla OLED, como los teléfonos mayormente ya recientes de Apple, puedes utilizar este teléfono con este modo oscuro, como puedes ver aquí todo negro, pues te ayuda a ahorrar un poco más de batería. Tampoco es un cambio sumamente drástico, pero sin duda alguna hace un efecto esta diferencia, especialmente si estás en un día bastante soleado, donde el teléfono tiene que encender todos esos píxeles blancos cuando tienes el modo claro. Así que asegúrate de encender ese modo oscuro, específicamente si estás en un día bastante soleado y hace mucho sol, asegúrate de encender esta función. Y con ese último truco te he enseñado varias cosas que puedes hacerle directamente a tu teléfono para que te dure más la batería. Si tienes alguna duda o pregunta, déjalo saber acá abajo en la sección de comentarios. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.